Hola, hola, muy buenas noches. Malob Akab, buenas noches. Bueno, cumpliendo con algunos de los comentarios de mis seguidores, muchas de las veces nos dificultamos en el cómo podemos pronunciar algunas palabras en la lengua maya. Y bueno, yo quiero compartir estas palabras y el uso del apóstrofe y su pronunciación para que, pues bueno, cuando ustedes estén leyendo, pues lo puedan ir practicando en casa. Bueno, empezaríamos de esta manera. Los únicos donde se manejan en la lengua maya pues son en estos, y vamos a ir repitiendo. Sería, por ejemplo, en los vocales como sonaría. Si fuera A normal sería A. En este caso pues el apóstrofe en A sería A. En la E. Entonces vamos a decir A, E, I, O, U. Normal, pues bueno, es A, E, I, O, U. Pero en maya sería A, E, I, O, U. Así como cortante, ¿no? Esa es la pronunciación que tiene los apóstrofes. Y bueno, en las letras sería entonces en esto únicamente se repiten los apóstrofes en esto que les muestro en esta imagen. Y bueno, cómo se pronuncia, agregando pues los apóstrofes en CH, sería cha, che, chi, cho, chu. Repetimos, cha, che, chi, cho, chu. En la K, el apóstrofe con con el apóstrofe y acompañado con un vocal sería es K, E, I, O, Q. K, E, I, O, Q. En la P y acompañando con igual normales sería es A, P, I, O, U. A, P, I, O, U. En TA sería A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Y TS con apóstrofe sería A, E, I, O, U. Ese es como se pronuncian. Y pues bueno, a lo mejor usar algunos ejemplos para que pues lo puedan ir practicando. Pero repetimos rápidamente. Entonces en A sería, vamos a repetir esto, sería A, E, I, O, U. 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 Bien, pues ahí lo tienen y vamos a... Espero que no se me pierda. Vamos a buscar algunos ejemplos. Empezaríamos con con CH, CH. Entonces ahí tienen algunos ejemplos. Este, acuérdense que sería como H, chi, cho, chu. Entonces aquí podemos mencionar chich, que significa pájaro. Choy, cubeta. Chel, nombre de piel blanca o los güeros. Chujuk, dulce, por ejemplo. Chujuk. Chamac es una zorra, es un tipo de animalita como perrito que es silvestre. Por ejemplo, Ichak, uña. Pochil, insulto o alguna ofensa. Tuchub, es apuntar. Por ejemplo, que estoy haciendo es tuchub, tuchub, tuchub. Eh, Ekhocheen, que sería oscuro o oscuridad. Huch, masa. Hach, masticar. Much,
grupo de personas o cosas. Bech, codorniz. Pitch, pitch es tordo. Bien, pues ahí tienen. En el caso de CH, vamos a buscar el otro ejemplo que tenemos. La letra K con apóstrofe. Y algunos ejemplos. Tenemos Akab, noche. Sakab es caña de maíz. El otro es Akal, aguada. Ukul, ukul es beber. Okol, llorar. Pero dicen wokol también. Okol es llorar. Nak, tu barriga o panza. Kuuk, kuuk es retoño. Kak, fuego. Kiik, sangre. Luk, lodo. Bueno, ahí es como se va pronunciando. Y bueno, pasamos en el otro que sería en donde se aplican los apóstrofes, también en la letra P. Por ejemplo, ese no se aplica. Esto es lo que les voy explicando. El otro sería pac, tomate. Oc, sombrero. Ich, saltado o protuberancia. Pel es desvainar. Pel aplican, por ejemplo, a las vainas de frijoles cuando lo estás sacando, ¿no? Uuk, mejilla. Oshpel, tres cosas. Topol, brotar. Bueno, pues aquí es como vamos a ir pronunciando estas palabras, entonces pueden ir practicando en casa. Voy a ir rápido con la letra T porque parece que se me está descargando mi celular. Bueno, letra T sería tan, hablar. Tuul, conejo. Toroch, que tiene corte irregular del cabello. El gallo. Tender. Entonces ahí tienen ot, piel. Tut, loro. Sit, saltar. ¿Qué otro tenemos aquí? Tot, esparcir. Y bien, aquí por último, para que cerremos, TS con apóstrofe. Tut, perdón, Tsuut es una persona tacaño o codo en pocas palabras. Tzik, enojado. Tzol es una variedad de calabaza que le dicen tzol. Tzopol, tzopol es metido. Tzap, estivar. Hatzutz, bonito. Hatzutzech, este es bonito. Itzin, hermano menor. Sat, estirar. Suut, agrio. Y ahí dice otro. Tuts es una forma de alguna figura, forma ovalada. Pues bueno, ahí lo tienen, amiguitos. Espero que les haya gustado. Únicamente, como bien lo dije, antes de que se corte esta transmisión en vivo, pues bueno, aquí tenemos las reglas, cómo manejarlo. En donde en la lengua maya es lo que manejamos, las letras desde A, B, C, en H los apóstrofes, como se dan cuenta acá, CH apóstrofe, solo allí aplica. En la K con apóstrofe, P con apóstrofe, T con apóstrofe, T, S en apóstrofe. Entonces ahí es donde aplicamos el resto es, pues bueno, acentos. Y pues normalmente en el caso de las vocales, pues bueno, se aplica en todas los apóstrofes. Pues bueno, ahí lo tienen, espero que les sirva muchísimo. Entonces cuando ustedes vean una A con apóstrofe sería A. Si es una E, E. Si es una I, I. Si es una U, U. Si es una O, O. Ahí así, entonces, chache chichochu, chache chichochu. Donde tenemos el otro, en la K, kakekikoku, kakekikoku. En la P, apepipopu. En la T, tatetotu.